En estos días, en este último día, estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada, estaba bloqueado, como lo estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. Hoy me toca despedirme de esto. Como dije antes, fueron muchísimos años, toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con 3 catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad, la cual no tengo duda que después de estar unos años afuera vamos a volver porque es nuestra casa. No sé, lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club, Laporta, dijo que no se pudo por un tema de liga, pero escuché muchísimas cosas que se dijo sobre mí, por qué no seguía o lo que sea, pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije, y este año sí que quería y no se pudo.